Telequinesis. Isaías observa el televisor de 50 pulgadas tirado en el sillón, con su cuello en una posición aparentemente incómoda, pero se le ve relajado. La noche ha llegado, y al sentir el frío, cierra la ventana, sumiendo el departamento en penumbras, excepto por la luz que emana de la pantalla y se refleja en su rostro con tonalidades azules, rojas y verdes. En otro rincón, en la cocina, una luz anaranjada comienza a emanar, abriéndose paso desde la puerta de la heladera. Se escuchan ruidos de objetos moviéndose en su interior y una lata de cerveza se desliza desde el segundo estante, flotando en dirección al sillón. Isaías, tras concluir su jornada laboral de 8 horas, solo desea sumergirse entre las cosas y desaparecer hasta el siguiente día. Navega entre los canales, esquivando las tandas comerciales. Al cabo de unos segundos, sin apartar la vista del resumen de goles europeos, levanta la mano y espera hasta que la lata se posa en su palma, como si fuera una nave acoplándose a una estación espacial. Luego, coloca el control remoto en el apoyabrazos y destapa la cerveza con sus propias manos, disfrutando de la sensación de la presión en sus dedos. En la pantalla, dos periodistas debaten sobre la posición adecuada para un delantero africano antes de anunciar el inicio de los comerciales. Isaías da el último trago, deja caer la lata al suelo y se levanta del sillón para dirigirse al baño. Mientras hace pis, un chorro ruidoso llena de burbujas el inodoro. En el living, una hoja de la ventana se desliza. La lata de cerveza se eleva desde el suelo, se deforma como si una mano invisible la apretara y se precipita en caída libre desde el cuarto piso hasta la calle. La ventana se cierra de golpe y Isaías sale del baño sin tirar la cadena ni lavarse las manos. Isaías nunca conoció a su padre, se fue cuando él y su hermano menor eran muy pequeños. Su madre, una mujer hiperreligiosa y controladora, los crió. Era estricta, nada le parecía suficiente y veía manifestaciones del pecado en todas partes. La tarde en que Isaías descubrió sus poderes, estaban en el campo, en una colonia de vacaciones de la iglesia. Él y su hermano jugaban en la plaza, intentando hacer piruetas en el aire. Cuando llegó el turno de su hermano, un error de cálculo hizo que, en lugar de saltar hacia adelante, su cuerpo saliera despedido hacia atrás, volando en dirección a un banco de cemento. La madre, que vio todo, apenas alcanzó a gritar, su hijo más pequeño iba a golpearse la cabeza. Pero algo sucedió dentro de la mente o el cuerpo de Isaías. Extendió su brazo con la mano abierta, como si las ganas de evitar que algo terrible ocurriera se manifestaran. El cuerpo de su hermano, en caída libre, se congeló a centímetros de que la cabeza impactara contra el banco de concreto. Quedó suspendido durante unos segundos, como si estuviera acostado en una cama invisible, y luego se enderezó. Isaías miró a su madre, incapaz de entender lo que acababa de suceder, aunque era plenamente consciente de que él era el responsable. Quizá esperaba un gesto de agradecimiento, un abrazo o incluso que ella compartiera la confusión, pero para su madre, el único capaz de hacer milagros era Dios, y lo que acababan de presenciar era una aberración. Su hijo no era más que un engendro del demonio. Zapatos negros, pantalón de vestir negro, camisa blanca y, cuando hace frío, un suéter gris con cuello en V, ese es el uniforme obligatorio en el trabajo de Isaías. El encargado, un joven con barba prolijamente afeitada y cabello rígido y brillante por el gel, no pierde oportunidad para recalcar la importancia de dar una buena imagen, insistiendo en que toda gran venta entra por los ojos. A Isaías le importa poco lo que diga el insensato del encargado. Aún así, prefiere no desobedecer para evitar confrontaciones. Isaías llega temprano y se esfuerza, en la medida de lo posible, por alcanzar los objetivos semanales de ventas. El encargado insiste en que debe esforzarse más si desea destacar. Isaías no responde. Prefiere dirigirse al depósito y liberar su enojo haciendo explotar televisores defectuosos contra la pared. Isaías leía una novela en la plaza. En otro banco, frente a un cantero de flores amarillas, una chica escuchaba música. Con el pelo corto y auriculares grandes, cantaba, movía la cabeza y, de vez en cuando, levantaba la cara hacia el sol anaranjado de la siesta. Isaías, deslumbrado, la observaba mientras sus aros reflejaban pedacitos de luz moviéndose contra su cuello. Con paciencia, Isaías esperó el momento indicado. Cuando la chica cerró los ojos, hizo levitar una flor con un tallo lo suficientemente largo y la colocó sobre el banco. La chica tardó en notar el regalo, pero al hacerlo, lo recibió con gratitud, utilizando una botella de gaseosa como florero. Isaías sonrió y simuló seguir leyendo. Se propuso esperar hasta que la plaza estuviera vacía y ella se concentrara en la lectura para tomar la iniciativa. Sin embargo, el resultado no fue el esperado. Cuando la chica levantó la vista del libro, se tapó la boca en lugar de expresar placer. El suelo y el banco estaban cubiertos de flores amarillas, el cantero revuelto. Isaías, de pie con una flor en la mano, fue descubierto. La última flor flotó hacia la chica,
quien, sorprendida, se quedó congelada antes de salir corriendo hacia el lado opuesto con el libro en la mano y la mochila abierta. Casi nunca era capaz de pensar con claridad acerca de su existencia, de cómo interpretar ese don, si podía llamarlo así, que le había tocado. Algunos días no tenía dudas de que era un ser especial, que pertenecía a un selecto grupo de individuos que había logrado ir un paso más allá en la evolución de la especie humana. Un privilegiado, un elegido por alguna clase de poder superior. Otros días, se levantaba de la cama, miraba a su alrededor y observaba con asco los objetos que lo rodeaban. Cada uno de ellos gritaba lo penosa y miserable que era su vida. El gran engaño que representaba su presencia en este mundo, ni un centímetro de su personalidad era real. Esos días las cosas y las personas parecían llenarse de una sustancia verde y viscosa, con el olor dulce de lo que acaba de pudrirse. Esos días apenas lograba salir de su casa. Tarde o temprano, la gente huía de Isaías como si portara una enfermedad contagiosa. A las personas les causaba terror la idea de que alguien pudiera hacer las cosas que él hacía. Otros creían que era un impostor, que se trataba de alguna clase de truco barato para engañar a los desprevenidos. Le decían que se uniera a un circo, y a veces lo pensaba, pero tenía muy claro que esa vida no era para él, sin hablar de lo insoportable que le parecía la idea de formar parte de la misma categoría que un payaso, la mujer barbuda o el hombre bala. Ojalá alcanzar un vaso de agua a alguien, sin tener que levantarse de la cama, fuera suficiente para solucionar sus problemas. Isaías esperaba en un kiosco para comprar. Después de haber tomado lo suficiente en el bar, decidió que era hora de volver a casa. Su plan para el sábado incluía ver una película de terror doblada al latino con una barra de chocolate. Detrás de unos barrotes amarillos, un hombre canoso, huesudo, con lentes finos y rasgos de roedor, atendía a un cliente con corte de pelo de futbolista. A pesar de ser alto, musculoso y tener un tatuaje que cubría su brazo izquierdo, algo en el rostro del cliente generaba rechazo. A su derecha, una chica de brazos cruzados se fijaba en la hora. No se podía decir exactamente qué la hacía atractiva, pero una serie de detalles imposibilitaban apartar la vista de su figura. Isaías observaba cada detalle de la chica, desde la nariz hasta las piernas ajustadas por la calza deportiva. En un momento, notó que ella sostenía el contacto visual con él por unos segundos y luego bajaba la vista. Quizás influenciado por la bebida, que sacaba una parte genuina de él y acortaba distancias entre su yo y el mundo, o quizás por la urgencia de aprobación que surge en ciertas horas de la noche, sintió el deseo de estar con ella. Se imaginó abrazándola por detrás, besando su cuello, disfrutando del calor de su cuerpo. Una sonrisa involuntaria se formó en su rostro. Sin embargo, en ese momento, el kiosquero roedor entregó un paquete de cigarrillos, el tipo alto pagó y se fue abrazado con la chica. La obviedad de la situación golpeó a Isaías como un bloque de cemento en el pecho. ¿Qué le hizo creer que una chica como esa podría fijarse en él? Sin más remedio, compró el chocolate y retomó el camino, pensando en qué película elegiría. Isaías tocó la barra de chocolate en su bolsillo y reflexionó sobre la vergonzosa simplicidad de su vida, la evidencia de que una mujer como aquella preferiría al hombre musculoso en lugar de alguien como él, cuya presencia o ausencia no alteraba la existencia de nadie. El ambiente estaba denso. La humedad, característica de las noches de verano, se hacía visible alrededor de los focos del alumbrado. Perdido en sus pensamientos, en una calle estrecha, notó que una rata, desde un contenedor de basura, seguía sus movimientos con cierta torpeza, como si quisiera que él se percatara de su observación. La cabeza del roedor asomaba desde una bolsa verde llena de restos de carne podrida, moscas y un olor agrio. Isaías dio unos pasos y la rata saltó y se escondió. La rapidez del movimiento asustó a Isaías, quien soltó un grito agudo y dio unos pasos hacia adelante. Se alejó pensando en lo ridículo de su reacción, en sus brazos tapándose la cara. Imaginó su papel de tonto ante un observador externo. La vergüenza nunca era tan grande como cuando se experimentaba en soledad. No podía enfrentarse ni a una rata. Intentó alejarse con paso firme, pero la mirada del roedor era como dos piedras incrustadas entre los huesos y la piel de su espalda. Le molestaba, le irritaba. De repente, se detuvo en seco y giró hacia el animal. Los ojos de Isaías eran solo pupilas, negras. Su rostro carecía de expresión. Estaba, pero no estaba allí. Sin sacar la mano del bolsillo, apretó su puño y la bolsa verde se contrajo con tanta rapidez sobre el animal que éste no pudo defenderse. La rata luchó por salvarse hasta que logró destrozar el nylon que le impedía respirar. Inmediatamente, los fragmentos rotos y pedazos de carne podrida, junto con las moscas, comenzaron a entrar en su boca como si una aspiradora lo succionara desde el interior del estómago. Movió las patas con desesperación, su cola saltaba como un pedazo de cable pelado.
Se sacudió primero con furia y chillidos estremecedores, luego con movimientos pesados y lentos, hasta que, hinchada, a punto de explotar y con trozos de bolsa verde saliendo de su boca, quedó quieta. El rugido de una moto sacó a Isaías de ese trance. Movió la cabeza y salió corriendo. El chocolate quedó destrozado dentro de su bolsillo.